Hola, muy buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, damos inicio a esta primera tutoría. Por el momento solo somos vos y yo. Sin embargo, la presentación se está grabando, entonces cualquier cosa, vos o cualquiera de los compañeros que eventualmente se pueda integrar o la pueden ver en un momento posterior grabada. La tutoría de hoy en realidad es un repaso breve sobre los temas de las primeras dos unidades. Si tenés alguna duda, algún comentario sobre el tema que se va a estar presentando hoy, con mucho gusto puedes abrir el micrófono, puedes interrumpirme, por eso no hay ningún problema. Y si tenés algún tipo de duda más administrativa en torno a la asignatura, la valoramos hacia el final de la presentación. Perfecto. Entonces, Perf- profe, ¿podría consultarle algo con respecto a el trabajo este que estamos desarrollando, mi compañera y yo, con respecto Ujú. a los conflictos, el conflicto que se da en el colegio? Sí, 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 claro, tengo una pero duda, ujú. perdón, usted Dime. lo va a desarrollar y después, No, pues, está bien, dime de una vez. no, es que mi consulta es la siguiente, por ejemplo, como no hice fecha, perdón, tiempo, digamos, por ejemplo, cuánto tiempo para desarrollar el proyecto, si fuese real el incluir, por ejemplo, a los encargados legales con los chicos, en, por ejemplo, alguna dinámica, llevaría algún tiempo. Entonces, no Ujú. sé si se puede omitir y solamente hacerlo con el docente y los niños. Ok, en realidad como esto no se va a llevar a la práctica por un tema de tiempo y de la modalidad de estudio, en Ujú, este caso concreto lo puedes omitir. Sin embargo, ujú. si ustedes quieren dar una proyección de tiempo de, ok, si quisiéramos llevar esto en algún momento a un centro educativo, ¿cuánto consideramos que podríamos tardar? También es valioso que lo pongan. Perfecto. Esto era por Ahora, la, perdón. ujú, sí. Solo quería preguntarte, vos sos el que está con Resnick, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, ¿viste el correo de la compañera que se unió al grupo de ustedes? No, ¿cuándo se unió? Se Ayer. unió hoy. Les No, no lo he escribí el visto. correíto ayer, ok, Sí, no, para que hoy lo porfa reviso. lo revisen. Perfecto. Ok, ¿me ibas a comentar algo más? No, básicamente, bueno, que era sobre todo me parece muy interesante para después aplicarlo en la realidad, lo del trabajo este, pero por la cuestión de la cantidad vamos a ver, por la extensión del trabajo, y ahí si uno pone, por ejemplo, meter a los papás, como que se lleva un poco de bastante, abarcaría mucho, entonces no sé si no hay Ujú. problema si se omite para este caso. Pueden omitirlo para este caso. Igual, Perfecto, eventualmente ahí les va a quedar la propuesta que ustedes pueden seguir desarrollando para llevarla eventualmente a la práctica si en algún momento tienen la oportunidad de hacerlo. perfectísimo. Muy bien. Entonces, lo primero que quiero abordar con vos y en general con el equipo cuando eventualmente puedan ver la grabación es por qué hablar de conflictos. ¿Por qué es tan importante dentro del camino de la docencia que consideremos el tema de los conflictos? En primer lugar, es porque el conflicto sí o sí es inherente a la vida. No existe un ser humano en este mundo que haya nacido y haya muerto eventualmente y que no haya afrontado un conflicto en algún momento. Y el tema es que los conflictos pueden ser, según la visión que nosotros queramos adoptar y el cómo queramos abordarlos, una oportunidad o un problema. Siempre va a depender muchísimo de cómo gestionemos varios factores que entran a jugar roles importantes dentro de los conflictos y estos factores los vamos a ver un poquito más adelante. Pero es importante que comprendamos que así como podemos verlo desde una visión, perdón, negativa, también podemos verlo como oportunidades de crecimiento, de apropiación de conocimiento para establecer y fortalecer relaciones interpersonales, etcétera. Y finalmente debemos comprender que el conflicto no siempre es una guerra, que puede ser tanto cambio como crecimiento, pero que dependerá mucho nuevamente de cómo nosotros lo afrontemos.
cuáles sean las estrategias que pongamos en práctica y en términos generales, desde qué posición nos pongamos a la hora de tomarlos en cuenta como parte propia de lo que implica socializar con otros seres humanos. Y entonces, ¿qué es en realidad un conflicto? Porque ya sabemos que el conflicto sí o sí existe, pero ¿qué es? Un conflicto es una divergencia de intereses, percepciones, valores. Como seres humanos que somos, también somos únicos y tenemos visiones, contextos e historias de aprendizaje particulares a cada uno y cada una de nosotras. Podríamos caer en el reduccionismo de decir, bueno, no, pero es que hay seres humanos que son iguales, porque de pronto todos pertenecen a un mismo núcleo familiar o incluso gemelos crecieron y se desarrollaron juntos en el vientre materno, nacieron juntos con diferencia de segundos o minutos, han ido a las mismas escuelas, a los mismos colegios y de pronto inclusive también a las mismas universidades. De hecho, hay personas gemelas que se mantienen muy cercanas a lo largo de toda su vida y terminan casándose con otra pareja de gemelos y sus hijos, etcétera. Sin embargo, del mismo modo, a pesar de que se hayan criado bajo condiciones similares, siguen siendo personas individuales y van a tener sus propios intereses, percepciones y valores, porque no existen dos experiencias de vida iguales, a pesar de que de pronto hayan tenido los mismos padres, los mismos docentes o los mismos accesos. Esto va a variar de acuerdo a la percepción y la experiencia de cada una de estas personas en torno a cómo afrontan las situaciones del día a día. Por eso es que tenemos que entender que aunque de pronto podríamos pensar que las personas que tienen el mismo acceso a ciertos recursos o el mismo tipo de educación, a la larga podríamos creer que son iguales y que van a reaccionar de la misma forma a las situaciones complejas de la vida, pero eso está muy alejado de la realidad y es algo importante a considerar cuando estamos abordando conflictos, sean intrapersonales, interpersonales, sean familiares, sean institucionales, sean en el entorno en el que se encuentren. Otro aspecto importante a considerar en relación al tema del conflicto es que es natural, inevitable y también necesario. Necesitamos enfrentarnos a esta diversidad de intereses, de percepciones, de valores, de conocimientos, de formas de ver la vida, no solo para desarrollar estrategias de tolerancia a la diferencia, sino también para poder ensanchar todas nuestras capacidades de diálogo y de pensamiento crítico. Tenemos tipos de conflictos. El conflicto intrapersonal, que refiere a situaciones que están pasando dentro mío o conmigo mismo. Conflictos interpersonales, es decir, en las relaciones que puedo tener con mi familia, con mis amigos, con mis docentes, con mi pareja, etcétera, con mis hijos. Y los conflictos institucionales u organizacionales, que si bien se ven como muy diferentes en función de que ahí estamos interactuando con un organismo que tiene cierto nivel de poder sobre nosotros, sigue siendo un conflicto que cumple características con nosotros dos. Son situaciones que se dan al fin y al cabo entre seres humanos y muy ligados a las relaciones interpersonales y aunque tienen ciertas variaciones en cómo abordarse, también hay que considerar que, bueno, si hay seres humanos de por medio, tiene que haber un diálogo de por medio. Ahora, tenemos un tema importante que se relaciona con la comunicación y la incomunicación. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de ciertos elementos que inevitablemente deben estar presentes para que los procesos se puedan dar de forma pacífica y sin que medie ningún tipo de situación de agresión o violencia. Y entre lo que implica una comunicación auténtica, estábamos hablando de una actitud de respeto, una actitud de escucha y una actitud de reciprocidad, entendiendo que tanto
tengo yo derecho a ser escuchada, validada en mis necesidades y en que se me busquen soluciones, como la persona que, que es mi interlocutora. Esa persona también tiene los mismos derechos que yo y por lo tanto, así como espero que se me respete, se me escuche y se sea recíproco con mis necesidades, yo debo actuar en la misma medida. A eso se le llama comunicación auténtica. Sin embargo, también tenemos la incomunicación, la cual tiene algunos riesgos, entre los que podemos enumerar toda la gran cantidad de prejuicios que se han desarrollado a lo largo de los años en torno a la diversidad del ser humano, que pueden ser prejuicios relacionados con orientación sexual, con valores éticos, con el tema religioso, con preferencias políticas, etcétera, 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 color de piel, educación, lugar de procedencia, etcétera. También pueden haber situaciones de agresividad y violencia y situaciones de aislamiento. Cuando hablamos de aislamiento es esta situación o este escenario en el que la persona, por más que ha intentado comunicarse de forma coherente y respetuosa con otros, lo que ha recibido a cambio han sido prejuicios y agresividad, lo que ha terminado limitando los campos de acción de esta persona y le han terminado de empujar, por decirlo de alguna forma, a el evitar seguir intentando comunicarse de forma adecuada con los otros. Ahora, para poder entrar al tema de la resolución de conflictos, es importante que comprendamos y que resaltemos la importancia de la inteligencia emocional. Resolver un conflicto no parte solo de que tengamos habilidades comunicativas extensas y que tengamos una voz de mando o una voz de líder o que podamos hacernos escuchar por encima de las diferencias. Implica también que nosotros necesitamos aprender a reconocer, regular y expresar emociones de forma constructiva. No es lo mismo que en medio de una discusión o un conflicto yo alce la voz y lo que haga sea empezar a culpar a las demás personas por situaciones X que puedan estar generándome malestar, a que yo logre regular y expresar mis emociones de forma en la que comparta con los demás que una situación, una actitud o un momento particular me está haciendo sentir de X o Y forma y que quiero y necesito buscar una solución a eso. Definitivamente las personas van a reaccionar de forma muy diferente si yo intento hablar con ellas a los gritos, por medio de insultos y por medio de el deseo de que únicamente se escuche mi punto de vista. Las personas no van a reaccionar bien a eso, a que si yo intento y utilizo de todas las formas posibles las mejores estrategias para poder comunicarle al otro cuáles son mis necesidades y cómo me gustaría que estas necesidades sean resueltas. El utilizar la inteligencia emocional, el hacer eco de esta capacidad para regular y expresar nuestras emociones, nos va a permitir establecer un impacto positivo en la convivencia con los otros y específicamente en contextos educativos, nos va a ayudar inclusive a mejorar el ambiente escolar y a mejorar el rendimiento académico de los chicos y las chicas. En este punto, me gustaría saber, Cristian, vos, si ya tenés experiencia en centros docentes, en qué nivel estás, si convives con chicos, cómo te ha ido manejando y solucionando conflictos. Regáleme un segundo, profe. Ok. Disculpe, profe, es que me fui a meter al carro porque unos vecinos están haciendo un bullón, entonces aquí dentro del carro es como una protección. Ok, Me no te decía, preocupes. me decía que Perdón, me decía que si yo he tenido experiencia resolviendo conflictos con chicos. que si ya tenés experiencia trabajando con chicos, Sí, que, perdón, ajá, sí la tengo, pero
de educación no formal, porque yo también tengo formación como mercadólogo y Ok, administrador. Entonces, curiosamente, cuando he trabajado para organizaciones privadas, una era una cadena de supermercados y tuve que hacer una reginería en procesos. Entonces tuve que tener mucho contacto con gente muy joven, gente que, por ejemplo, tenía 15 años, estudiaba de noche. em, en otra ocasión también tuve con los dueños de un lugar que era un parque recreativo, entonces todos los colaboradores eran chicos jóvenes y chicas jóvenes, entonces sí tuve, por ejemplo, porque a ellos se les dificultaba que una persona que no fuera de la familia les pusiera límites, ¿verdad? Entonces ujú, igual, ¿verdad? Como era un lugar donde había que vamos a ver, cambiar la cultura, porque cuando yo llegué era una cultura de entretenimiento adulto, entonces tenía que ser más familiar, entonces, y todo eso, ¿verdad? La rebeldía de la persona contra el objetivo que uno quiere, entonces sí, sí los he tenido y vieras que vacilón, porque en base a esa experiencia, ¿verdad? De docente no formal, me interesé por la docencia y ya viejillo, me puse a estudiar docencia en el 2018 en la UNED, saqué una licenciatura en docencia y después seguí con administración educativa. Entonces, sí, ok. sí, indirectamente creo que sí tengo un poco de experiencia en eso. Ok, no, perfecto. Justamente es en ocasiones esta experiencia no formal, como dices vos, la que nos va generando esta escuela para Ujú. trabajar con chicos y chicas. Es importante, ¿verdad?, que consideremos que en ocasiones pensamos que los conflictos que se dan entre personas menores de edad no son lo suficientemente importantes, digamos, o Sí, que no son tan graves como podrían darse con personas adultas. Y tenemos que tener muchísimo cuidado de no terminar cayendo en esa trampa. No lo digo porque vos en algún momento hayas caído o no en esa trampa, no lo sé, sino porque somos propensos, ¿verdad? En medio de las situaciones en las que estamos conviviendo con personas menores de edad, somos propensos o estamos propensos en algún momento a caer en esa trampa, a profe, pensar que, ajá, yo creo, ¿verdad? Desde mi experiencia, que realmente todo se da cuando el adulto no reconoce a a la persona joven. ujú, Y bueno, realmente creo que por el respeto es donde inicia todo, ¿verdad? Porque si usted respeta a la otra persona, independientemente que tenga 14 años, que no tenga escolaridad, etcétera, no sé si será algo humano, pero o sea, realmente a usted lo escuchan. Cuando usted respeta y reconoce a otra persona, lo escuchan. Y ajá, realmente yo me siento muy contento, por ejemplo, porque, bueno, las chiquillas, las hijas de donde trabajo yo, el lugar una es casi doctora ahora, otra es contadora y esas ujú, chiquillas me acuerdo que cuando estaban saliendo del colegio, ¿verdad? Y no entendían el esfuerzo de los papás por el negocio y la necesidad de que, vamos a ver, que el rol que tenían ahí era de colaboradoras, no eran de hijas de los dueños, ¿verdad? Entonces, eso les ujú. ayudó mucho, ¿verdad? A tener más herramientas emocionales para enfrentar ya lo duro que es la universidad y con trabajo, ¿verdad? Perfecto, claro, ¿no? Y qué bonito que sepas inclusive que ya ellas están empezando o acercándose a finalizar sus estudios, porque eso también te da perspectiva de cómo impactaste de alguna forma en el desarrollo de ellas. Es muy Profe, yo bonito. le iba a preguntar algo. Es que Ujú, vieras que estoy formando que era una fundación, pero investigando por la cuestión no sé si usted, me imagino que usted, como usted es psicóloga, conoce mucho de eso, ¿verdad? Las fundaciones al necesitar un representante del Poder Ejecutivo que lo convalide, se me vuelve engorroso. Entonces estoy haciendo una ujú, asociación sin fines de lucro, ajá, porque quiero realmente que la asociación sea de educación no formal. Entonces, ujú, por ejemplo, este curso me reinteresa un montón porque yo creo, no sé si estoy un poco equivocado, que sería bueno empezar con los chicos de preescolar con respecto al reconocimiento que tiene que haber entre ellos, porque creo que es el momento idóneo, ¿verdad? Que es donde todavía la sociedad, la sociedad que tenemos, ¿verdad? El estereotipa y el chiquito, como es un gestor de cambio, ¿verdad? Puede realmente, sin querer, queriendo, ¿verdad? Como dice el el popular, dicho. ¿verdad? Cambiar realmente la perspectiva, porque si realmente uno ve, ¿verdad? Que en todas las esferas, ¿verdad? Es como una cuestión de violencia en todos los sentidos, ¿verdad? Ujú,
Y es sí, ilógico, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo desarrollé un proyecto con respecto al agua, ¿verdad? Y descubrí cosas, por ejemplo, que la gente que, por ejemplo, mi mamá, que es una persona que es filósofa y que ella come muy bien y cuida todo el ambiente y todo, pero investigando para producir 1 kilo de zanahoria se necesitan casi 200 litros de agua. wow, Entonces, sí, es increíble, ¿verdad? Yo me sorprendí sí, también. Entonces, o sea, vamos a ver, al final no es juzgar a los otros porque quién contamina más o qué, sino es unirnos, ¿verdad? ujú, Y precisamente la comunicación, como lo vimos en los foros anteriores, ¿verdad? O sea, hay que estar unidos y realmente sacar provecho de la experiencia de cada quien, porque si no, y no sé dónde vamos a dar. sí, totalmente. Ok, entonces tu duda concreta es si esto se puede empezar a enseñar desde preescolar. Ajá, ¿Es así? talleres obviamente para chiquitos con actividades lúdicas. Ujú. Bueno, te voy a dar una noticia. Esto se puede empezar a enseñar básicamente desde que el niño nace. Perfecto, Sí, eso lo perfecto. empezamos a enseñar a través del vínculo que se desarrolla con ellos, ¿verdad? Buenísimo. Obviamente todo se adapta a la edad de la personita menor de edad, ¿verdad? A la nivel de comunicación que ellos tienen y a la forma en cómo a través del ejemplo ellos van emulando comportamientos. Pero sí, no es totalmente factible y totalmente posible que se logre. Buenísimo. Más bien, ojalá que lo logre, sí, qué bonito. Está Sí, muy sí, vamos a bonito el ver. proyecto. Sí. Vamos a ver. Muy bien, entonces, justamente, ¿verdad? Necesitamos, en términos de la resolución de conflictos, pensar mucho en la prevención y en la gestión temprana de los mismos. No es lo mismo que nosotros entremos a intervenir en un conflicto cuando ya este se ha salido de las manos y está empezando a poner en peligro la vida o la integridad física o emocional de alguien, a que logremos identificarlo en sus primeras etapas. Entonces, cuando trabajamos desde la prevención y la gestión tempranas, nos estamos apoyando en crear climas educativos de respeto, educación y diálogo, atendiendo los conflictos antes de que estos escalen. Eso implica que todo el grupo, todos los actores, mejor dicho, todos los actores educativos, que eso va desde los chicos, preescolar, primaria, secundaria, materno, chicos más pequeños que a veces hay en las escuelas y colegios, docentes, orientadores, psicólogos misceláneos, el director, etcétera, que todo el mundo se esté entrenando en la creación de este clima educativo que parta del respeto, la inclusión y el diálogo y que además se entrenen en poder identificar las señales tempranas de los conflictos. ¿Ok? Muchas veces los chicos o las chicas, por ejemplo, que son víctimas de bullying, no tienen las estrategias para poder identificar cuando la situación se ha salido de sus manos y ya no pueden resolverla ellos solos o ellas solas. Y muchas veces nos topamos con adultos que en lugar de entrar a mediar e intervenir en el conflicto de forma asertiva, lo que hacen es empeorarlo. Por eso es que necesitamos empezar a trabajar desde la prevención y empezamos a trabajar desde la prevención a través de la educación que le damos, en este caso, a los profes, al personal administrativo y también a los altos mandos de las instituciones educativas. Cuando hablamos, eso sí, de prevención de conflictos, tenemos que entenderlo como todo un proceso que implique la educación para la paz y los derechos humanos, porque hay que tomar en consideración que hay valores que son claves para poder establecer una, un ambiente escolar, laboral, social, interpersonal, etcétera, que nos permita no solo vivir la vida, con el menor número posible de conflictos, sino que cuando estos conflictos aparezcan, nosotros podamos resolverlos de forma que estemos respetando y respondiendo a una necesidad de educación para la paz y derechos humanos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Teniendo en consideración que hay ciertos valores que son claves, entendiendo valores no como esto que nos enseñaron en ética o en estudios sociales o había otra cívica,
¿verdad? Entendiendo que no son estos valores cívicos que nos han enseñado, sino que los valores son estas cosas que guían nuestras acciones, esas cosas que para nosotros son fundamentales en la vida. Tal vez no necesariamente para mí sea fundamental cantar el himno un 14 o 15 de septiembre a las 6 de la tarde con la mano en el pecho, ¿verdad? Que eso es un valor cívico. Tal vez para mí no sea algo fundamental, pero sí es algo fundamental tratar a todas las personas sin diferencias por su etnia, su raza, su religión, su orientación sexual, su nivel académico, etcétera. Entonces, si para mí eso es valioso, yo voy a tener muchísimo cuidado en cómo trabajo con las relaciones interpersonales. Estos valores claves que necesitamos para trabajar desde una cultura de paz y derechos humanos son la justicia, la cooperación y la solidaridad. Y también necesitamos que exista una formación ciudadana basada en temas de respeto y convivencia, nuevamente aludiendo a la diversidad de ideas, de religiones, de contextos, de situaciones socioeconómicas y socioemocionales. Es un trabajo que nos llama a todos en todos los escenarios posibles y que es cierto, en ocasiones es como nadar contracorriente y es difícil porque estamos luchando contra una sociedad que de unos años, bastantitos años para acá, ha sido una sociedad que ha estado muy plagada de violencia. Sin embargo, considero y creo fielmente que, como vos dices, Cristian, si empezamos desde las primeras generaciones, estos niños y estas niñas pueden ser estos eslabones de cambio que necesitamos para que el día de mañana la sociedad empiece a avanzar un poco más hacia recursos más justos para todos y todas. Sí, porque es increíble, ¿verdad? Ahora, con la cantidad de información disponible que hay, la sociedad está más dispersa. Ujú, sí, porque además hay mucha desinformación dentro de Mm, toda esta gran gama de información que ahora tenemos disponible. Hay correcto. muchísima desinformación y lastimosamente el modelo educativo con el que hemos venido trabajando ahora yo creo que ha venido cambiando un poco, pero bueno, durante muchos años el modelo educativo se centró en la repetición de contenido y no en la creación de contenido. La creación de un discurso crítico, de un pensamiento crítico, no fue prioridad durante muchísimos años en la educación costarricense y creo que todavía hay ciertas esferas educativas donde sigue sin serlo. Profe, y Y también, perdón, ujú, no sé, profe, ¿qué piensa usted con respecto también a la, bueno, eso está en toda la literatura que he estudiado cuando he estado ahora en docencia? O sea, ujú, que realmente el docente nunca se le ha tomado en cuenta para nada. Entonces, de cómo diantres un actor tan importante se minimiza. Y eso lo ve uno cuando ujú, llega a la universidad, que la universidad es totalmente diferente porque el docente es una persona, no sé si será que está más, menos presionada a esa burocracia que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Educación e incluso las escuelas privadas. Porque una amiga mía, no sé si usted lo ha escuchado, ella es directora del Whitman y ellos tienen primero ujú, que cumplir un montón de carambadas burocráticas para después seguir como ellos quieren ejercer la didáctica. Entonces es como contraproducente totalmente, ¿verdad? Entonces, los espacios realmente, por ejemplo, en el caso mío, que yo recuerdo, mis profes, no estábamos estábamos en un espacio como no de formalidad, digamos. Y es lo que ujú. recuerdo, y lo que me ayudó más para formarme como profesional. O sea, espacios que no era, como dices, no era repetición, ni el esquema grandísimo de matemáticas o lo que fuera. Sí, bueno, a nivel de universidad no es que no haya burocracia también y no es que no hayan ciertas cosas que carecen de sentido, pero creo que es diferente trabajar la docencia con personas adultas porque el nivel de necesidades emocionales que pueden llegar a tener las personas adultas varían mucho de las que tienen las personas menores de edad, al igual que los campos de acción que tienen las personas adultas para responder a muchas
de los conflictos a los que se enfrentan. Por ejemplo, un niño o una niña no tiene necesariamente las herramientas ni físicas, ni emocionales, ni legales para defenderse a sí mismo o a sí misma de una situación de violencia, de una situación de bullying, de una situación de salud. Los adultos no siempre es el caso, pero tenemos un poquito más de margen de acción. Y en ese sentido es también que considero que la población docente que trabaja con menores de edad también está sumamente recargada en sus funciones, porque Sí, lastimosamente todo tira hacia la burocracia, pero aún así les toca lidiar con muchas situaciones sociales y psicológicas para las que no necesariamente tienen capacitación. sí, Es, sí, es una realidad compleja. sí, porque vamos a ver, en el caso de este colegio de mi amiga, yo la conocí a ella porque yo hice la práctica para el bachillerato en el colegio de ellos. Ujú, Por ejemplo, de 7 de la mañana a 12 de mediodía, básicamente es una didáctica un poco diferente, pero sí seguían los lineamientos del Ministerio de Educación. ujú. Pero después del mediodía, después del almuerzo, había una cantidad increíble de talleres. Entonces realmente los chiquillos ahí era, vamos a ver, yo quiero jugar fútbol, quiero jugar basquetbol, quiero practicar mi inglés, quiero baile, etcétera, etcétera. Y realmente me decía la coordinadora académica que ahí era realmente donde el chiquito realmente se sentía reconocido y los aprendizajes eran efectivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿por qué no se reduce el tiempo de, no sé, que hay en la educación pública y se planea más en eso, ¿verdad? Creo yo que realmente sí sería efectivo un cambio, más que los chiquitos que son como esponjas. Claro, sería lo ideal, ¿verdad? Pero ahí partimos de una necesidad de recursos, de un ministerio que tiene que hacer muy bien su trabajo y no lo está haciendo. Y también de que hay, por ejemplo, colegios con jornadas divididas, Sí, niños que van de 7 a 12 y niños que van de 1 a 5. Entonces, el Ministerio de Educación también tiene la dificultad de que tiene una población, no sé, somos 4 millones y resto de habitantes. Digamos que la mitad son niños. 2 millones y resto de niños y niñas y adolescentes. Y de ahí el Ministerio de Educación tiene que homogeneizar los recursos en la medida de lo posible para esos 2 millones y resto de niños y niñas y adolescentes, cosa que no tiene que hacer el Whitman, por ejemplo. sí, El Whitman trabaja en función de su grupito de estudiantes que en comparación a la gran masa que hay a nivel país, pues son un grano de arena. Lo sí, mismo claro, pasa con otros colegios privados, ¿verdad? Tienen otro nivel de recursos y tienen otra población totalmente distinta. Eh, Básicamente que los colegios privados tienen en su mayoría niños y niñas de un cierto nivel socioeconómico y un margen social muy sí, corto, muy particular. El Ministerio de Educación tiene desde niños en situación de marginalidad extrema, pobreza claro, extrema, que de alguna u otra forma los papás o otros encargados o el mismo gobierno logra sacarlos adelante, a chicos y chicas que de pronto tienen una situación económica bastante acomodada, sí, ¿verdad? El panorama y el contextos gran también, abanico, sí, sí. es muy, muy Aparte, difícil. aparte que el MEP, hablando de conflicto, se los hace al rato ellos, ¿verdad? Ellos mismos Sí, en el conflicto. sí, Sí. Por es- ejemplo, profe, son... ujú. ah, usted en su curso fue, ¿verdad? Usted mandó un manual con respecto a todo la burocracia que se hace cuando hay una situación en un centro educativo, ¿verdad? No, o fue en No. supervisión, fue en supervisión, creo. ¿Cómo abordar un tema de conflicto en una institución educativa como el MEPI? Vamos a ver, algo que llegue a, o sea, cualquier situación de conflicto tiene que escalar hasta el director regional. Entonces, esas son las cuestiones realmente que impiden que realmente se articule la educación como tiene que ser, porque o sea, no es que se le reste importancia al conflicto, pero en sí, por ejemplo, el director regional de la escuela, ¿cuántos miles de estudiantes puede tener a cargo? Sí. Y cualquier estudiante puede decir, es chiquito, me dio feo o etcétera, lo que sea, y sea verdad o sea cierto, al final, por ejemplo, en el caso que creo yo, por mi posición que he sido administrador general, etcétera, y para eso está el psicólogo del centro educativo, ¿verdad? Que es el mediador y el docente y se soluciona ahí. O sea, es como ilógico. Sí. Claro, en el caso en el que tengan psicólogo.
u orientador. Orientador. Y que los docentes no estén también totalmente colapsados física y emocionalmente. Sí, Es que si tomamos todo el contexto y todas las áreas del contexto y tratamos de establecer un plan y homogeneizarlo, nos vamos a dar cuenta de que el nivel de complejidad para lograr eso es muy alto, sí, ¿verdad? Por recurso humano, por recurso económico y por situación psicosocial y sí, económica en general del país. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que intentamos? Entender que, bueno, que tal vez desde la trinchera en la que yo estoy, desde mi trabajo en la comunidad, desde mi trabajo en mi familia y desde mi trabajo en mi centro educativo, tal vez, aunque sea, puedo generar un pequeño granito de arena que no va a ser suficiente, que no va a alcanzar el nivel que quisiera, pues sí, es muy probable que no va a alcanzar el nivel que quisiéramos. Y por eso es que parte de lo que se hablaba de la gestión de esto implicaba el que nosotros tuviéramos, por aquí estaba, ah, ya no lo encontré. Por aquí estaba que nosotros tuviéramos inteligencia emocional, ¿ok? Necesitamos aprender a regular nuestras emociones y gestionarlas de forma adecuada, porque no solo se trata de, ok, los conflictos hacia afuera, recuerda que también hay un conflicto claro, intrapersonal. Y ese conflicto intrapersonal puede asociarse muchísimo a la frustración que como docentes pueden tener ustedes al decir yo hago y hago y hago y hago y esto no avanza o trato y trato y trato de acompañar a los chicos, pero finalmente el ministerio me frena por X o Y burocracia. Entonces ahí es en donde entra como este estire y encoge entre lo que yo quiero, la frustración que me genera el no lograrlo, la gestión que tengo que hacer yo de esa sensación de frustración y mis valores, estos valores que van a guiar mis acciones, que a pesar de la frustración yo decida, no importa, voy a seguir siendo o intentando ser un agente de cambio en la vida de estas personas menores de edad. sí. Profe, y sin faltar el respeto a algún compañero que sea docente, pero usted no cree también que, vamos a ver, existe una desarticulación total entre los docentes del MEP. Mira, yo, como sabes, soy psicóloga, yo no soy docente, no No, no, trabajo con las instancias del MEP. pero lo que me refiero es lo siguiente, vamos a ver, en un centro educativo el MEP promedio hay 80 educadores Ujú, y todos los 80 educadores se quejan de la burocracia, se quejan de todo y usted lo puede multiplicar por no sé cuántos en todos los centros educativos. El aparato de estructura del MEP tiene que ser por lógica más pequeño que esos docentes. O ajá, sea, ellos nunca han, vamos a ver, realmente planteado un no salir, con todo el respeto a la gente que va a la calle, que está bien, pero vamos a ver, hacerlo algo más formal y que realmente se les tome en cuenta porque al final es, vamos a ver, el sector privado, obviamente amparado, que tiene al CONESUB y toda esta gente para formar el currículum, que después son la gente que trabaja, etcétera, etcétera y ahí no se encuentra la gente porque al final hay demasiada erosión educativa en todos los aspectos. O sea, una persona dicen que cuesta 10 millones de colones una persona, mantener una persona en la cárcel ujú. y todo el caos que genera en la familia, en la comunidad, en él mismo. O sea, es como ilógico. Bueno, no sé si estoy saliéndome del tema. El tema es que yo podría emitir una opinión, pero no tengo bases para justificarla, porque no tengo conocimiento sobre las estructuras internas del ministerio, ni he hecho o he leído un estudio relacionado con el clima laboral, la salud mental y los recursos propios de cada docente del país. Entonces, todas las personas podemos tener una opinión muy particular en torno a una situación de conflicto social que se está dando en este caso particular con el MEP y Ujú, las instituciones y los docentes. Sin embargo, no podemos emitir ese tipo de opiniones con ligereza porque estaríamos juzgando una realidad que desconocemos. Yo nunca he dado clases ujú, a chicos, por ejemplo. sí, Nunca he ejercido como docente en una escuela, en un colegio, ni como psicóloga educativa frente a una institución del MEP. Entonces desconozco por completo.
Y al mismo tiempo, la información que tengo de las personas docentes es personas que están profundamente desgastadas, física y emocionalmente, porque hacen y hacen y hacen y no consiguen cambios magnificados. Entonces, claramente las sensaciones de frustración pueden llevar a estas personas a terminar rindiéndose, eventualmente con el seguir luchando. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que estén haciendo cosas, pero que por una u otra razón estén invisibilizadas. Es difícil. No estamos allá Fíjate, adentro para saberlo. sí. Pero bueno, sí es extraño porque, vamos a ver, de una persona con formación académica superior debería tener herramientas emocionales para realmente, de no sé, decir, mira, ¿por qué pasa esto y cómo puedo hacer para que cambie? No, no. Vos No es tan podés fácil. tener herramientas académicas muy impresionantes. Puedes ser un doctor en educación y aún así tener las peores estrategias de gestión emocional del mundo, porque no van de la mano. Esto no va de la mano. ¿Ok? Una cosa es la formación académica, la inteligencia académica y otra cosa es la formación e inteligencia emocional. Y en nuestro país no hay educación emocional. No existe. La educación emocional se da mucho del uno al uno. Las personas que tienen los medios económicos y la Ujú. conciencia para decir, necesito terapia. Las instituciones educativas que tienen los recursos y la conciencia para decir, busquemos un psicólogo que nos done sus servicios porque no tenemos presupuesto. O molestemos hasta el cansancio a los papás para que paguen la cuota para poder pagarle a un profesional que venga y de unos talleres. Y enfrentarse a todo el tema emocional también implica todo un trabajo interno de reestructuración en el que se derriben mitos relacionados con el que va al psicólogo está loco, el que va al psicólogo es débil, el que va al psicólogo está perdiendo el tiempo, ¿verdad? Que son los discursos que durante muchísimos años, básicamente desde la era industrial, se han venido dando. No puedes ser débil, no puedes expresar emociones. La única forma correcta de actuar, por lo menos en el género masculino, es a través de los golpes y los gritos. Claramente esto se ha venido derribando en algunas personas, pero no en todas. El grueso de la sociedad sigue pensando que la educación emocional es una pérdida de tiempo. Bueno, también es porque obviamente a los dueños de todo les conviene, eso También. sí, También. Por eso te decía ahora, ¿verdad? Si nos metemos a ver todo el contexto, pero el sí, contexto social, el sí, sí, económico, el cultural, el educativo, el personal, el inter e intrapersonal, o sea, todo, si nos metemos a ver todo, vemos que en realidad el panorama es desértico, no es sí, alentador. sí, sí, y por ejemplo, uno se cuestiona por qué, por ejemplo, las redes sociales permiten todo lo que permiten e influyen obviamente demasiado en los chiquitos y en los jóvenes y en los adultos también, ¿verdad? Porque Claro, y es que es tampoco hay herramientas para aprender a discriminar, digamos, ahora, después de pandemia, los TikToks y los Instagram de profesionales en psicología se dispararon por la necesidad, pero vos podrías decir que tienes las herramientas para filtrar a cuál profesional sí escuchar y a cuál no. sí, muy complicado. Es complejo, sí. Algunas personas tienen acceso a esa información, porque de pronto son familiares de nosotros que estamos metidos en este gremio y podemos decirles, no siga a tales profesionales que estén diciendo tal cosa en TikTok, porque eso no tiene ningún soporte científico, eso no tiene evidencia, eso es neurociencia, eso es pseudociencia, eso no tiene respaldo, eso es irresponsable. De pronto sí, algunas personas tienen esa información, otras no. Sí, Ok, sí, pero entonces, continuando, cuando hablamos de métodos alternativos para la resolución de conflictos, tenemos tres muy básicos. El primero es la negociación, que busca establecer acuerdos que nos lleven a ganar, ganar, que las dos personas o el grupo en general sienta que está ganando
algo que de alguna forma hay un beneficio, que no está teniendo que ceder todo o perder todo. Y estos acuerdos ganar-ganar son muy comunes, por ejemplo, en relaciones interpersonales de uno a uno, relaciones de pareja, relaciones entre padres, padres e hijos, tal vez entre el docente y sus estudiantes, hay ahí como algún tipo de negociación ganar-ganar. Un tercer tipo es la mediación, que es cuando un tercero entra a facilitar el diálogo, sea porque se ha intentado la negociación y no ha habido forma. Entonces, yo no me acuerdo, pero me parece que hace muchos años hubo un pleito muy fuerte entre gobierno y sindicatos y quien entró a mediar fue la Iglesia Católica, Creo que sí. porque, ok, no había forma ya de que estos dos se pusieran de acuerdo y entonces tuvo que entrar un tercero que era neutral a negociar, bueno, neutral, yo no sé qué tanto lo era, Sí, ¿verdad? bueno, obviamente que no, pero por Sí, lo menos pero hacer el papel que llaman. exacto. Y finalmente tenemos el tema de la conciliación, que es el acuerdo al que se llega con la intervención de alguien que lo facilita. Y la conciliación se ve mucho, por ejemplo, en procesos judiciales, donde se busca de primera mano, antes de tener que llegar a los litigios y al juicio y bla, 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 ¿verdad? Esto que es tan desgastante, que quita tantos recursos al Estado en tiempo y económicos, etcétera. Entonces se buscan las conciliaciones. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el conflicto entre pares. Vamos a buscar que haya un uso efectivo de la inteligencia emocional, es decir, de la identificación, de la regulación y del manejo efectivo de mis emociones a la hora de comunicarlas y un proceso de mediación. ¿Ok? Que podamos de alguna forma llegar a mediar y a este ganar-ganar. En los conflictos que son más de orden institucional, vamos entonces a buscar negociaciones y acuerdos colectivos. Básicamente ahí en muchas ocasiones vamos a tener que estar estableciendo procesos de conciliaciones o que entren terceros a mediar en el conflicto, porque además estamos hablando de que instituciones ya entra todo un tema burocrático de por medio. Hay ciertos beneficios en torno a la resolución alternativa de los conflictos y eso es algo importante, hacerle entender a las personas. Muchas veces cuando estamos muy enojados, cuando estamos muy ceñidos en que tenemos la razón y que queremos sí o sí ganar, no vemos más allá del beneficio, entre comillas, que obtendríamos si logramos lo que queremos. Ujú. Sin embargo, hay ciertos beneficios a la hora en que aprendemos a ceder de forma responsable. Ceder de forma responsable es que tanto mis necesidades sean respuestas y respondidas como las necesidades de la otra persona. Dentro de estos beneficios está la mejora del clima educativo, el hecho de que se reduce de forma importante la violencia y la exclusión dentro de los centros educativos también, y que se promueve una convivencia y una cultura de paz. Esto necesitamos no solo entenderlo en el papel, necesitamos llevarlo a la práctica y necesitamos llevarlo a la práctica con las personas adultas. Entonces, las personas adultas al intentar entender y comprender que esto está sucediendo, van a de alguna forma llevar esta información a las personas menores de edad. Porque las personas menores de edad aprenden particularmente por la observación y la repetición de conductas. Si han crecido en un ambiente en el que las personas adultas responden al conflicto por medio de gritos, de golpes, de intransigencias, etcétera. Así es como van a aprender los chicos a resolver las situaciones que están pasando a su alrededor. Entonces es por ahí por donde tenemos que entrar, por lo que podemos trabajar con las personas adultas. Ya para irnos acercando hacia el final, tenemos que entender que la cultura de paz es un estilo de vida. No se trata de que yo llego, entro al cole, me pongo encima la capa de cultura de paz, salgo del cole, me la quito y voy afuera a la violencia extrema. No, ¿ok? La cultura de paz tiene que ser parte.
de cómo nosotros dirigimos nuestra vida y nuestras acciones. Entender que no es solo para resolver algún tipo de problema, sino que implica que podamos vivir en respeto y cooperación, que resolver conflictos no es ganar discusiones, sino construir convivencias muchísimo más sanas. Y finalmente, tenemos que empezar a preguntarnos cómo gestionamos nuestros propios conflictos. Y esta tiene que ser una invitación a pensar en cambios a nivel personal que nosotros podamos ir haciendo para que se conviertan en esta base hacia el cambio social. Con eso estaríamos terminando el día de hoy. Perfecto, profe. Ok, yo entiendo todo lo que me Es que dices. se va la señal. Ah, tranquilo, sí. Yo entiendo todo lo que me comentas, ¿verdad? A pura Sobre vida. el clima del cole, el clima laboral, eh, todas las situaciones que de pronto uno quiere como poder resolver y no logra resolver, el sentir que de pronto los docentes podrían hacer más y no están haciendo más. Pero es complejo, ¿verdad? Porque cuando estamos inmersos en un sistema que constantemente nos empuja hacia abajo, cuando nosotros estamos intentando establecer nuevas estrategias de convivencia con los chicos, pues tarde o temprano la persona se cansa. Entonces, si en algún momento te llegara a tocar a vos estar en un centro educativo al mando de él, también tenés que empezar a jugar con el cómo motivarles a que a pesar de que de pronto las instancias superiores no permitan hacer mucho, que aunque sea poquito, eso vale la pena. Que aunque sea poquito, eso Claro, va a generar cambios. Con una persona, correcto. una sola persona a la que se pueda impactar, podríamos estar impactando a miles en el futuro, aunque ahorita tal vez Sí, no lo veamos. y por eso cuando termine el curso, voy a plantear bien eso para el proyecto. Me parece muy bien. Pero Bueno, bueno, buena tarde. Chao. no, con mucho Perdón. gusto. Cristian, porfa, sí, revisa el correo electrónico con la compañera, se me olvidó cómo se llama ahora ella, pero bueno, porfa, avísale a Resnick, ella ya les envió un correo con el número de teléfono. Perfecto, pura vida. Buena tarde, profe. Bueno, igualmente, chao. Chao.